Okay, good morning, good afternoon, and good evening to everyone joining us today. My name is Hye Young Yun, and I am the Managing Director of the International Cooperation and Capacity Building Department at KDI School of Public Policy and Management, located in Sejong, Korea. I'm also a member of the Global Development Learning Network, GDLN's Global Board, and the Global Secretariat. On behalf of KDI School and GDLN, we want to thank everyone for their continuous support and interest in our GDLN Global Knowledge Sharing on the impact and responses to the coronavirus COVID-19 series, which we kicked off in the Asia Pacific region on March 16th. We had our second session on April 2nd with our African affiliates and heard from experts in Tanzania on the country's response to the pandemic. Today, we are delighted to have our Latin American and Caribbean GDLN affiliates and colleagues to discuss the region's response to COVID-19 and also hear from our Korean expert to share our experience on Korea's policy response to control and cope with the pandemic. Let me take this opportunity to briefly explain what and who GDLN is. Our Global Development Learning Network, or GDLN, is celebrating its 20th anniversary this year. Our origin lies with the World Bank, who first hosted the Global Secretariat, and the bank's mission to facilitate knowledge sharing on development solutions for countries around the world. The GDLN has since moved its Global Secretariat to KDI School, where we continue to oversee the network's global projects and GDLN Global Board. As we are a network that is regionally based and operated, we work closely with our regional representatives to ensure that our work, when necessary and relevant, has global reach, like this GDLN knowledge sharing on the impact and responses to the coronavirus series. We have a network composed of academics, policymakers, researchers, public officials, reporters, operational task managers at the individual level, and think tanks, universities, government bodies, NGOs, media, etc. at the organizational level. Although our backgrounds vary across numerous sectors and industries, our common denominator is that we all work in development and knowledge sharing in some capacity. If you are interested in joining the GDLN or learning more about us, please visit our gdlnglobal.org website page for more information. And before we get started with our program today, I would like to ask and remind everyone to mute their mics when you are not speaking and to unmute them when you start to speak. This is critical to our WebEx to run smoothly. Please also note that we will be conducting this session in both English and Spanish. The presentations presented in English will have a Spanish summary posted afterwards, and the Spanish presentations will similarly have an English summary posted for everyone's understanding. As for our questions and answers, we ask those who are joining us via YouTube streaming that you identify yourselves in the comment section in YouTube and ask your questions there. Given our limited amount of time today, we will only be able to address a few of those questions. The remaining questions will be answered by our speakers offline and shared via our website. Thank you. I would now like to introduce to you our very first speaker. Professor Namgi Park is with Gwangju National University of Education, where he served as its president from 2008 to 2012. He joins us from our KDI School campus in Sejong, Korea. He will be speaking to us on COVID-19 and Korea's policy response. So with that, I'd like to pass our virtual mic over to Sejong, Korea, and to Professor Park. Thank you. Hi, everybody. Nice to see you. In order to see you, I wake up 4 a.m. and I'm here. And I'm sure we can win this war against the COVID-19 if we share our knowledges and experience together. So today, I will briefly introduce Korean knowledge and models and experience with you. So the questions that I want to answer is, what is the Korean model? And why do several countries around the world have an interest in Korean model? And the Korean model succeed? And what alternative models are there? And what are the challenges for global response to the COVID-19? And at the beginning, I want to share this video. It's a lecture on pandemic by Bush, year 2005. Here the short lecture. And in that lecture, he talked about that we have to prepare and ready, but it doesn't work the way that we
planned. So Pandemic flu now. There is no pandemic flu in our country or in the world at this time. But if we wait for a pandemic to appear, it will be too late to prepare. so he urgently says, Scientists and doctors cannot tell us where or when the next pandemic will strike or how severe it'll be. But most agree at some point we are likely to face another pandemic. A pandemic is a lot like a forest fire. It's called. okay, here what I say is, he made the system, but it couldn't be maintained. Why? It was year 2005, 15 years ago. If lacking system to prepare for this kind of viruses, we have an insurance. We buy insurance and never have accident, never happens, and in the end, we may think we don't need it. Not like car accident, we don't see that problem daily. So in the end, USA, they couldn't maintain the system. I hope this was the first experience that we had in this the century. So based on this experience, each country has their own system. Then we can be prepared better. Here, we talk about Taiwan response to coronavirus is one of the best case. So Taiwan uses aggressive, well-planned strategy that employs analytics to minimize the spread of disease. Then what can we learn from Taiwan? Then whenever new virus comes in, we just shut down our border. So this model, there's actually people cannot learn from them a lot because already spread enough. And also I want to talk about, for example, Korea has a South and North Korea, and North Korea report any confirmed cases. That means they are very successful. So I want to tell you here, testing versus confirmed cases versus infection cases. So no country knows the true number of people infected with COVID-19. All we know is the infection status of those who have been tested. So the total number of people that have tested positive is not the total number of people who have been infected. So the true number of people infected with COVID-19 is much higher. When you go to this site, you will see each country's cases here. So I want you to use this kind of cases. Let's see this case here, total test for COVID-19 per 1,000 people. So we can put here Argentina, for example, or Chile, those kind of countries. And I will take out Ecuador, India, Indonesia, Italy, Senegal, South Africa, I will take out, and Turkey, United States. And when we go, we can see what happens to them. So like you see, South Korea case, it began to increase the number of 10,000 people, and it become 4, 5, and Italy, and United States, Chile, Ecuador, Argentina. So as of April 16, this is what's done. So Italy case per 1,000, they do almost 20, Korea 10, USA near 10, and Chile just 5, Ecuador just 1.5, Argentina just 0.58. Then in this case, we feel a little dangerous. So this kind of things shows what should be done. So it's like this. And you may have these statistics already, so I just show you briefly. When you go to this site, COVID-19, you can see the Korean situation very clearly, and they show you all other country cases. So when you have chance, visit that site. And we have the first wave COVID-19 in Korea. It struck South Korea in mid-February, actually it's February 20th, after a super spreader from the Shincheonji Church in Daegu, a major city of southeast of Seoul, and infected worshippers during the service. A single case had infected more than 6,000 people. What Korean government did was they tried to check everybody who belonged to that church, around 200,000 people. So we found out there are
6,000 people. That's the first thing that we Korean did well. If we couldn't do that, then maybe it will spread all country around and it's out of control. So we did that. And as of now, the problem that we have is about the influx from foreign countries. So South Korea is simultaneously coping with an influx of travelers from foreign countries. 6 out of 10 confirmed in the past 2 weeks is overseas inflow. But still, we don't shut down our border. When foreigners comes, then we quarantine them 2 weeks and we give them free test. So we try to do that instead of shut down the border. And there is the biggest problem is 2.8% of unidentified path of infection. This is the most important thing. Each country, if you don't know where the person get it, then means there are more people on the street who has the virus. So here the COVID-19 dashboard shows you the Korea case and world case here. So as of now, we have the tested almost 538,000 people. And here, there are some efforts to spreading Korean knowledge worldwide to fight COVID-19. This Korean government, they released guidelines, but it's in Korean. So the group of students who study in England, they translate it in English, and now they are preparing for the Spanish version. So when you go to this site, then you can have the guideline. So it's translated into English so people can share it. So you can use this one. And also, when you go to another site, this one shows you how to make the drive-through, walk-through, and wooden booth for COVID-19. This wooden booth for COVID-19 is quite useful because the cost to make it really cheap. So when you go and download the file, then it shows you in detail how to make this and how much it will cost. So they said they make this for the low-income countries. So if you use this one, you can share Korean knowledge easily. And here, the Korean model case, in order to understand the Korean model, you have to understand Korean society. Each country has their own model based on their international situation and social situation and medical situations. Also, it's based on their luck. For example, Taiwan, their relationship with China, mainland China, is already not good. So even though they shut down their border, politically, it's not that dangerous or any problem there. But Korea case, we have politically and economically dependent on China. We couldn't shut down the border directly. So what we do our best was, at the time, who come from the Wuhan, we try to check them. And our social situation, we have freedom of speech. And so because of that, there are many fake news. And we have high social conflict. And so what government can do is have to share all the data. If they hide, then they will be highly affected by the opposing party. And because of that, Korea chose the open policies. And we test widely because the medical situation, we have a good medical infrastructure and quality of medical staff and facilities is very good. And also we have the special system, conscription system and military doctors and nursing officers. They do serve to do the test and take care of them. So about the Korean policy here, transparency, I told you, because of that, it should be, the government really try to make it clear and openness. And also, which is a democracy way, so participatory governance means when you decide on policy, they try to listen to even citizen, civil persons. And also, we use the social distancing. In order to successfully this social distancing, we need some kind of things. I will talk about that later. And one thing that I warn you, especially the many the underdeveloped countries, there is some fear civil rights are collateral damage. So according to the New York Times and Yuval Harari,
the countries that abuse COVID-19 situation to control people is China, India, Philippines, Thailand, Cambodia, Israel, Hungary. And their case by exercising extraordinary powers, but put the country in dangers, not only fundamental freedoms, but public health. So when you make some kind of rules on any controls, then it should be really clear. After this, it should be gone. But many countries, they abuse the situation and want to control people, and they want to have power. So according to them, countries that protect the civil autonomy while controlling COVID-19 is Korea, Taiwan, and Singapore. So maybe you have to look these 3 countries and what did they do. And in this one case, just want to tell you the early act is important, but it's already spread enough, so I just passed by. And transparency case, Korea case, anybody who get the virus, then through your cell phone, the notice comes. So I show you in case. And also, when we talk about the social distancing, I want to clear that it means that as people do not go to the indoor and crowded places, but in Korea, it do not mean don't go or outdoor exercise at all. So here's very interesting statistics by the Google. So it shows you what happens to each country when. So let's say, for example, Argentina case. When the social distancing happening, it shows you minus 84% mobility trend. Here trends to policies like the restaurant and cafe and shopping centers. They didn't go there. So minus 84%. And grocery and pharmacy, minus 34. Parks, even parks, minus 80%, like this. And transit, minus 67. Workplace, minus 52. Only residential area, 27% increase. But when you go to Korea here, you will find very interesting things. For example, let's go back to here. Then let's go to South Korea case. When you go to the South Korea, even though we are social distancing, a little different statistics shows here. This South Korea case, retail and recreation is minus 16%, but grocery, pharmacy, 10% increase, and parks, even 17% increase. It's quite difference between Korea and Argentina. So here, Koreans, they try not to go to the high-dense place. If many people there, they try not to, but they still climb the mountain and go to the park and make the enough distance each other, and they try to keep their health. So we have to think about this one. And this one case is possible when people help each other and try to protect each other, then it's possible. And here, so another thing is an example of maintaining social distancing in Korea. And this is Jeju Island. Many people go there to look around the flower shows. So what this local government did is just removed all flowers, because we don't force people, don't go. We just ask them, please don't go. But still people go, so they just cut down like this. So through this way, voluntarily, they don't go there. And another thing, even though COVID-19, still recruitment, we have to recruit people. So what we do is, like when you have written exam, it's outdoor, it's a soccer field. So they take exam like that. So this is what we did. And the Korean model policy responses, there are 4 T's: tracing, testing, tracking, treatment. So tracing case, epidemiological investigation to determine the path of infection. So they thoroughly do this and use a smartphone technology tracing cell phone location. So once somebody has the virus, then they really try to find out where the person get it, and also try to find out this person, whom did this person met. So through this tracing, we find out person and check them all. And Japan tried to do that, but people don't release the person that they meet, so they could not. It doesn't work. So in this kind of culture,
maybe they need new laws must be enacted to trace. And when you do this, surely there is an issue of human rights and privacy violation. So Korean government to do their best to protect that, and people agreed on that. And about the testing, this is most important things. We give free or really cheap tests. So early and extensive testing is really important. So free tests are provided to anyone who has a doctor's recommendation, anyone who is suspected to have the virus by tracing cell phone location data, and anyone arriving from foreign countries. Now we give free tests. And also we use the tracking system. So it's quarantine monitoring system. There is a mobile application, and also unannounced inspection by the public officials. They suddenly call to the home that they are, and if they are not there, then they're in trouble. So neighborhood watching system also, anybody who's supposed to be quarantined and out, then they report it. So we change the law, and the violation of self-quarantine laws can result in imprisonment of up to a year or monetary fine up to 10,000 USA dollars. So according to New York Times, the South Korea's use of mobile phone and other data to track potential carriers of the virus and impose quarantines has been a successful strategy and is a model that could be replicated around the world to guard against the pandemics. And about the treatment, triaging COVID-19 patients with like the 4 categories: very severe, severe, moderate, and mild. So even the mild people, we don't leave them at all. We put them in the life therapy center. Maybe Latin America really need this life therapy center. So the center is facilities that supports life and treatment by isolating mild COVID-19 patients. And the center is not a hospital. It's residential medical personnel regularly monitor tenants' health, and tenants may be hospitalized at the discretion of the medical staff. We make this because the center caters only to those with mild cases in order to reserve hospital beds for more severe cases. So we don't want to lose anyone. That's why we make this system. And here's the case of Life Therapy Center in Korea. And now make a new routine. The Korean government has been seeking to transition to a new quarantine system that blocks the spread of infectious disease while resuming certain activities in order to relieve isolation, fatigue, and the stagnant economy due to COVID-19. So the government just don't do by themselves. So they make the system, the new quarantine system. In order to make the system, they use participatory governance system. So their roles is like this, and the committee members are not only the government, medical, economic, and social experts, plus civilians. So that's why people agreed what government make. And we worry about the possible second wave. So South Korea has been held up as a paragon for containing the coronavirus, lauded by the world of flattening its curve. But it is now bracing for a possible second wave. There's 2 words. People already returned to normalcy. There are lines outside restaurants, streets are busier, and some people no longer wear masks, which is quite dangerous. And another one, so new normal. So monitoring the slight daily uptick in the number of new cases. So government tried really strongly monitoring this kind of things. We do our best. And when you see the weekend traffic analysis, you can see it's quite increased. And about the societal responses, this is a side effect. Because of that, causing mental and physical harm and destruction of trust, increase in conflict, and spreading of fear and hatred. And like you know, economic loss is tremendous. And intensified international conflict and reduction in productive communication. And also panic buying. But in Korea, luckily, we don't have this panic buying, except the masks. But even masks now is okay. If you want, you can buy. And they said based on the trust on the government. And here, the comprehensive measures
of public welfare and the economy for minimizing the impact of COVID-19 and early detection and containment. I think every country needs these measures. So we make the supplementary budget and we change the acts also. And also, because of that, the societal adjustment, the schools and churches, online lectures and worship, and we try to promote empathy and encouragement statement. And about jobs, a surge in telecommuting, telemedicine, and lifting restrictions on the separation of financial networks. And also, with pain sharing campaigns going on. So even Korean president give up his salary around 30% for 4 months. And donations, rent deduction is going on. We try to share our pain together. So they are saying that Koreans whose hobby is overcoming a national crisis means government cannot do by itself, need people's help. So when there is a lacking of masks, people go to the factory and they help. So suddenly the mask production increased triple. And so implication of Korean society responses about the medical responses, if you are not ready, you cannot use Korean system. So like I told you, maybe based on this experience, you should have like the insurance system, this kind of the virus protection system. And the government responses, surely it should be transparency, frequent communication with people, and early treatment of confirmed. This is most important. And societal responses, statements that promote empathy and encouragement each other and fight against hatred and prejudice. This is quite important. This is internally and externally, internationally is going on. We have to fight back. And here, challenge for global response to COVID-19. So the disease will hit many low and middle income countries hard. So Bill Gates suggested 3 steps. He said we have to share our resources and have to take care of the low, middle, and low income countries. You can, when you go to this article, you can read. And then also, I think UN's initiative is very important. So establishing international principles to follow in the event of a new virus outbreak. So this time we should make this and developing a system to lessen the impact to the international production system. Also, I want to tell you UNESCO preamble to the Constitution that since wars begin in the minds of man, it is in the minds of man that the defenses of peace must be constructed. Is coronavirus also saying? I think we have hope that this guy is Li Wenliang, who passed away in China, the doctor, and these pictures of Korean nursing officers, they do their best to protect Korean people. So based on this person's sacrifice and efforts, we could win the coronavirus-19. So here, cheer up fighting against COVID-19 from Korean elementary school kid. I believe we can win this war. Thank you. Thank you very much, Dr. Park. Thank you for your time today and for sharing Korea's experience with our Latin American colleagues. Now I'd like to hand the virtual mic over to my colleague, Dr. Laura Ruiz, who is our GDLN Regional Board Representative for Latin America and the Caribbean region. She's also the Vice President of Relations and Development and the Director of Institutional Programs at Tec de Monterrey in Mexico. Over to you, Laura. Thank you. Thanks, Professor Park, for his very interesting conversation. And as Hayu was saying, we will share this conference with all of our participants. And now we switch to Spanish. Bienvenidos todos a esta sesión que hemos preparado desde el Global Development Learning Network para todos los países latinoamericanos. Ustedes saben que esta pandemia está avanzando. Ya desde hace varias semanas hemos estado trabajando con nuestros colegas del Korean Development Institute, con Hae-Yun y su equipo, para poder transmitir experiencias, aprendizajes
porque los retos a los que estos países se han enfrentado son enormes y la pandemia está llegando a nuestros países latinoamericanos con menos infraestructura y que seguramente van a presentar muchos más retos. Como bien decía el profesor Park, bueno, las cifras son inciertas, no sabemos exactamente cuánta gente por los datos, pero la Universidad Johns Hopkins dice que tenemos más de 2 millones de personas que han sido, que están diagnosticadas con COVID y más de 140,000 personas que han muerto. Y bueno, nosotros hemos querido compartir con ustedes una serie de recomendaciones, de sugerencias, de experiencias. Y bueno, hoy nos acompaña desde el Tecnológico de Monterrey el doctor Guillermo Torre Amione, que va a ser nuestro primer conferencista. Luego vamos a pasar a Guadalajara, donde tenemos 2 expertas también en el tema. Pero bueno, iniciamos con el doctor Guillermo Torre Amione, que es un médico cirujano por el Tecnológico de Monterrey, con doctorado en la Universidad de Chicago con la especialidad de inmunología. El doctor está certificado como especialista en cardiología clínica y fue director de insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco del Hospital Metodista en Houston, así como también fundador del laboratorio de trasplante del hospital. Actualmente es nuestro rector en TechSalud y es quien ha estado llevando la política que el tecnológico ha seguido para trabajar con esta pandemia. Es un líder que está trabajando a nivel estatal y a nivel nacional, ayudando al caso mexicano. Y pues tiene muchas publicaciones, más de 180 artículos publicados y recibió recientemente una distinción por la alta calidad de sus estudios. Así que agradecemos mucho a su complicada agenda que esté con nosotros y que quiera compartir con todos los países latinoamericanos su experiencia, sus conocimientos. Bienvenido, doctor Torre. Muchas gracias, Laura. I'm going to make a very brief statement in English for our Korean colleagues, and certainly Korea has been an example, and it's been predicated over the world as a case to follow to try to combat this pandemic. But I think from a Latin American perspective, there is an important message, I think, for our Latin American colleagues, and that is how we can strengthen the relationship between the public and the private sector to really create a more organized effort. With this, I will switch to Spanish, and maybe at the end I will make a few comments. So, muy buenas tardes a todos los presentes de la comunidad de América Latina. Y voy a tratar de hacer una presentación los siguientes 15, 20 minutos para compartirles un poco la experiencia que hemos hecho en México desde una plataforma del sector privado. Y realmente voy a hacer unos breves comentarios del diagnóstico en México y luego les comparto un poco la experiencia de cómo un grupo de empresarios, académicos y economistas mexicanos nos hemos juntado para organizar una estrategia nacional que nace del sector público, pero nace del sector privado para interactuar con el sector público de una forma ordenada y garantizar una serie de acciones que creemos que son muy importantes para la contención epidémica. Para quienes no son mexicanos, les comparto que México tiene un sistema de salud predominantemente público o basado en estrategias gubernamentales, pero aún en el sector público está altamente fragmentado. No hay una coordinación completa en los sectores, en los diferentes proveedores del sector público. El sector privado, como proveedor de salud, representa en términos de individuos asegurados no más del 8% de la población mexicana. Sin embargo, cuando vemos nosotros el gasto total de salud en un país como México y lo vemos como porcentaje total del gasto en salud, la mitad del gasto de salud viene de bolsillo. Eso significa que el sector público no tiene la capacidad instalada necesaria o no es el proveedor suficiente de medicamentos para esta gran población del sector que debería de ser atendida en el sector público. Y lo comento eso simplemente para mostrar un imbalance que esta epidemia nos viene a México en un momento crítico en el sistema de salud, en donde venimos de un rezago en capacidad instalada en recursos, en recursos físicos y también en la preparación de recursos humanos para el sector salud. Entonces, estamos enfrentando un problema y no tenemos o hemos venido en un rezago en los últimos 20, 25 años en el sector salud, por lo cual tenemos una grave preocupación. Entonces, partiendo de ese escenario,
No voy a repetirles esta diapositiva, pero simplemente volver a enfatizar lo que el doctor Park anteriormente comentó, que para un país como México y probablemente similar para países en América Latina, todo lo que podamos hacer para disminuir ese ascenso acelerado, ese crecimiento exponencial es extremadamente importante porque el aplanar la curva y el extender en el tiempo nos permite poder atender a los pacientes infectados con una mayor capacidad instalada. Entonces, todo lo que podamos hacer hoy en contención y mitigación, distanciamiento social, eliminar todos los eventos públicos, disminuir todo el trabajo en empresas no esenciales, es extraordinariamente importante. Y en esta siguiente diapositiva vemos cómo está México. Hay una gran cantidad de información en la literatura pública y hay muchas estadísticas basadas en número de casos. En esta diapositiva, lo que quiero que observen es una extrapolación de los diferentes países o curvas en el comportamiento epidemiológico de los países, no en base a, sino a los decesos. Los decesos nos dan unas estadísticas muy duras de lo que está sucediendo en los países. Entonces, por ejemplo, ven aquí el comportamiento de México, y México hoy ciertamente ya no es como Corea, estamos sobrepasando los índices de mortalidad y no estamos seguros si nos vamos a comportar o seguir en una curva ascendente que seguiría una trayectoria similar a España o Italia, o vamos a aplanar una curva y nos comportaríamos como unos países con una tendencia menos agresiva de lo que estamos viendo en este momento. Realmente, para nosotros las próximas semanas van a ser esenciales en el comportamiento de la curva y tratar de ver si vamos a poder o hemos aplanado la curva de crecimiento de mortalidad. En esta siguiente diapositiva vemos una relación de lo que ha sucedido en México en casos, en pruebas, pero también en mortalidad. Si ustedes ven la curva anaranjada, y obviamente las escalas que tenemos aquí son distintas, pero simplemente lo que quiero hacer es ilustrar el comportamiento del crecimiento en las últimas semanas de las pruebas. Y vemos que la pendiente de las pruebas la pendiente de los casos confirmados es menor a la pendiente de mortalidad. Y eso nos preocupa porque estamos ciertamente haciendo pocas pruebas. Esto es lo que eso significa. Nuestra mortalidad está creciendo mucho más que los casos confirmados. Entonces, si eso es la realidad, lo que significa nuestro muestreo no es suficiente. También nos pudiera hacer pensar que o nuestra población tiene comorbilidades que los hace más susceptibles a mortalidad, tenemos una capacidad hospitalaria que probablemente no es capaz de atender a la gente que es infectada de la misma forma que lo que se ha visto en otros países. Entonces, esas son preguntas que nos quedan, pero es altamente preocupante cómo ha aumentado de una forma más exponencial la mortalidad que el número de casos confirmados, como lo ven aquí en esta diapositiva. México es un país que ha hecho muy pocas pruebas. Si ven en el inserto de abajo a la izquierda, prácticamente no alcanzan a ver a México, pero México está haciendo 3 pruebas por cada 100,000 personas. Hablamos de la experiencia de Corea y Corea está haciendo hasta este momento 800 por cada 100,000 personas. Las pruebas son muy importantes porque puede hacerse una contención estratégica de los infectados. Podemos reinsertar al labor a pacientes que han sido ya y que están mostrando signos de inmunidad en base a medición de pruebas inmunológicas. También nos permite darle mejor calidad de atención a un paciente infectado, tratando de usar todo el equipo de protección adecuado para aquellos, y al que no es infectado poder usar equipos de menor protección. Las pruebas ocupan un papel fundamental. México ha decidido, he usado un modelo Centinela para hacer una evaluación epidemiológica, pero en México nos faltan pruebas para hacer un tratamiento adecuado de la población en el sector salud y también para la reinserción a las labores de la economía laboral. Nosotros en México tenemos un número de camas también relativamente pequeño comparado a otros países. Ustedes ven en Corea del Sur, tienen 10 veces más la capacidad hospitalaria que lo que tenemos en México. México estamos similar a Costa Rica o la India. Realmente para nosotros en el país es preocupante y es por eso
Hemos desarrollado una estrategia público y privada que pueda ayudar a enfrentar al pueblo mexicano de una mejor forma esta contingencia. Hoy en México tenemos reportados 5,000, prácticamente 5,900 casos en unos minutos, o actualmente se están reportando los casos al día de hoy. Y en esta diapositiva lo que quiero que vean es cómo se han comportado otros países a partir de ese número. Vean cómo en Corea, unas semanas después del caso 5,900, prácticamente la curva se aplanó. En Estados Unidos, abajo, aquí lo vean abajo a la derecha, todavía no empezaba la curva más ascendente. Y vemos cómo las dinámicas poblacionales han dado curvas y casos en estos países de una forma totalmente distinta. ¿Cómo vamos a estar en México hoy? Todavía no lo sabemos. La siguiente semana nos va a dar una mayor información. También es importante ver, como lo ven aquí en esta diapositiva, que no todas las personas que están en el sector laboral tienen la misma capacidad de contagiar o de ser contagiados. En esta diapositiva vemos en los dos ejes la posibilidad de exposición de un individuo y qué tanta contacto físico tienen con otras poblaciones. Entonces podemos ver, por ejemplo, en esta diapositiva, que las personas en el sector salud, dentistas, paramédicos, pueden ser más contagiados, pero también son quienes contagian más. Y si vemos en un extremo de abajo a la izquierda, aquí estaría el sector agropecuario, en donde hay poca probabilidad de contagio y también de contagiar. Este tipo de información nos ayuda a eventualmente hacer una estrategia más inteligente de aislamiento para proteger contagios o también para reinserción social. Y este tipo de información la estamos utilizando para hacer estrategias importantes. En un país como México es importante entender cuál es la epidemiología o cómo afecta el comportamiento de la enfermedad a nuestra población. México es un país relativamente joven y nosotros sabemos que esta enfermedad afecta a poblaciones principalmente de edad avanzada. Vemos en la figura de la izquierda como individuos de más de 80 años pueden tener una mortalidad hasta del 20%, como se vio en Italia. También se ve en Corea, pero menor, un 13%. Pero individuos que tienen menos de los 50 años tienen muy poca mortalidad, probablemente no mayor del 1.5 o 2%. Sin embargo, aún en esas poblaciones, personas que tienen enfermedades cardiovasculares o diabetes tienen una tasa de fatalidad superior. Entonces, no podemos decir que una persona joven no puede ser expuesta o puede ser expuesta, porque aún esos individuos con enfermedades crónico-degenerativas, de las cuales padecemos mucho en México, particularmente obesidad, diabetes e hipertensión, pueden tener tasas de fatalidad que pueden subir hasta el 10%. En esta diapositiva vemos lo que les había comentado anteriormente. México es un país relativamente joven. México tiene no más de un 5% de la población que supera los 70 años de edad. Sin embargo, la distribución geográfica varía. Varía desde un 7% en Ciudad de México hasta un 2-3% en Quintana Roo. Y estos son datos importantes, no nada más para México, pero se pueden extender a cualquier otra población en el mundo, en América Latina, porque cuando hablamos de contención o mitigación, podemos hacer aislamientos estratégicos entendiendo dónde están nuestras poblaciones, y eso se convierte en algo muy importante para aislar y también para la reinserción. En este ejemplo que pongo en esta diapositiva, podemos ver que en un estado, en el estado de Querétaro, tenemos una población distribuida de esta forma, en donde adultos mayores de 65 años se concentran más en la ciudad de Querétaro que en otras poblaciones. Y eso ayuda al gobierno a tratar de hacer una estrategia de aislamiento y de contención más inteligente. Dentro del mismo estado hay municipios, como lo vemos aquí distribuidos, que tienen por porcentaje una mayor población de 65 años, no solamente numérica. Entonces nosotros pudiéramos decir en Querétaro que poblaciones en verde aquí tienen menos del 5% de adultos mayores de 65, pero tenemos otros municipios en donde la población es de más del 10%. Entonces, es información disponible en México y seguramente en muchos otros países de América Latina, en donde podemos utilizar esta información para hacer
un aislamiento estratégico y también de ayuda estratégica a esas poblaciones. Diabetes es una enfermedad muy prevalente en el país, que tiene una distribución geográfica, como lo ven en esta diapositiva. 10% de la población mexicana tiene diabetes diagnosticada. Obesidad y prediabetes se puede extender a casi 50 y 60% de la población, pero hay una distribución geográfica. En un estado como en Chiapas, que ven aquí, solamente vemos en el 7%, pero en Nuevo León, en el estado donde estamos nosotros, en el TEC de Monterrey, o en la sede de nuestro campus en Monterrey, tenemos hasta el 13% prácticamente de la población. Y vuelvo a lo mismo, ampliando el espectro de diabetes, prediabetes y obesidad, podemos extenderlo hasta más de la mitad de la población. Condiciones que hacen a la población mexicana más susceptible a la enfermedad y podemos hacer de esta forma un aislamiento estratégico. Desafortunadamente, en México hemos visto un comportamiento de muertes en relación al número de hospitalizaciones no tan optimista y vemos como de los pacientes que hasta hoy han sido hospitalizados, el 20% de esos pacientes han fallecido. Ese comportamiento se ve como es similar a España y similar a Italia. También en Estados Unidos, hasta la última estadística, con el crecimiento tan grande que se ha visto en Nueva York, también hemos visto que no es el 11%, está aumentando hasta prácticamente el 18%. La pregunta que yo me hago, y es una pregunta que es válida para otros países en América Latina, es el comportamiento de México, la tasa de fatalidad de pacientes hospitalizados, el resultado de una población de más comorbilidades, o es el resultado de un sistema hospitalario que requiere de mayor calidad. Y esa es una pregunta que estamos atacando activamente y la estamos estudiando para desde el sector privado poder potenciar los esfuerzos del sector público para tratar de disminuir esa tasa de mortalidad. Las proyecciones que hemos visto en México están en esta diapositiva, de número de hospitalizaciones en 2 escenarios. Con el comportamiento actual, con un escenario de mitigación estricto, vemos la curva verde y tendríamos una capacidad hospitalaria adecuada para pacientes con hospitalización que no requieren terapia intensiva. Pero en un escenario donde las medidas de contención no sean enforzadas de una forma estricta, podemos estar sobrebasados y requerir más del doble de la capacidad instalada, que es de grave preocupación para mí y para muchos en el país. En la figura de la derecha vemos el número de hospitalizaciones que requerirían terapia intensiva. Y desafortunadamente aquí pueden ver que aún en el mejor escenario, nuestra capacidad instalada que está en esta línea punteada no es suficiente aún en el mejor escenario. Entonces ahorita estamos redoblando esfuerzos muy importantes para tener ventiladores, para tener insumos y para preparar a la gente. Y en un escenario no tan optimista, realmente estaríamos francamente muy sobrepasados. Entonces, ¿qué mensaje saco de esta información? Es que todo lo que hagamos hoy en prevención, en contención y en mitigación es extremadamente importante para poder tener capacidad instalada adecuada y para no estar tan sobrepasados en la capacidad que requiere mayor terapia, mayor recursos y mayor capacidad de terapia intensiva. Todo este escenario que les muestro nos ha dado a diferentes grupos de académicos, tanto del Tecnológico de Monterrey, del UNAM, economistas y miembros del sector privado, el proponer una estrategia público-privada basada en esos 5 pilares. Y esos 5 pilares se los describo ahora y les platico un poco lo que hemos hecho y con esto terminaría mi presentación. Estamos muy enfocados en, primero, tratar de colaborar con el sector público para disminuir y contener los contagios en la población sana. Estamos promoviendo la prueba, un uso mayor de pruebas, introduciendo pruebas moleculares e inmunológicas para el diagnóstico del virus y pruebas de inmunidad, que son diferentes. Estamos también monitoreando en tiempo real las tasas de diseminación y de infección. Estamos haciendo análisis del movimiento poblacional, como se comentó anteriormente. Segundo, queremos en una forma muy estratégica disminuir infecciones en las poblaciones vulnerables.
Y para eso estamos haciendo toda una estrategia nacional para adquirir equipo de protección personal y distribuirlo en los hospitales públicos de una forma ordenada. Estamos haciendo una campaña del sector privado hacia el sector público, en que diferentes miembros del sector privado adopten hospitales públicos para poder distribuir equipos de protección personal. Hemos tenido en México una grave problemática en donde personal de salud se ha infectado, probablemente por una poca información al principio, por la falta de equipo de protección personal, y eso lo queremos ayudar a combatirlo de una forma ordenada y eficiente. El sector privado ha puesto una oferta hospitalaria importante a disposición del sector público con mecanismos adecuados de transferencia de contraprestaciones. Entonces, el tercer pilar de la estrategia público-privada es aumentar la oferta hospitalaria desde el sector privado. Y ya se hizo en México un anuncio este lunes por la mañana, en donde hubo una alianza importante del sector privado con el sector público. Tenemos que trabajar detalles, no está claro, pero ese es otro ejemplo importante de la colaboración que hemos hecho. También en colaboración con FunSalud, con la UNAM y el TEC de Monterrey, hemos creado una serie de cursos que están a disposición de la Secretaría de Salud para aumentar la capacidad de los médicos no especialistas en tener un adecuado entrenamiento de manejo de respiradores, del manejo de infecciones particularmente relacionadas a COVID-19. Estamos teniendo cursos para la población en general, cursos para personal de enfermería y para habilitar otro personal de la salud en habilidades técnicas limitadas, pero que puedan de esa forma cooperar en las áreas hospitalarias en la atención de pacientes de menor complejidad de COVID-19. Y por último, estamos haciendo propuestas muy importantes para mitigar el impacto económico y la reactivación económica del país. Estos 5 pilares los hemos desplegado hoy por la mañana. Tuvimos un taller con líderes de los diferentes estados del país, en donde lo que propusimos es una coordinación nacional con un despliegue estatal para que muchas de estas políticas que hemos propuesto puedan ser actuadas y desplegadas a un nivel estatal. No estamos creando un gobierno paralelo al gobierno mexicano, estamos creando una fuerza del sector privado en coordinación con los estados y los municipios para desplegar estas diferentes 5 acciones. Creo que es un ejemplo de coordinación público y privada en donde podemos contribuir al esfuerzo nacional de una forma desinteresada y altruista de todos los elementos que aquí participan. Y con mucho gusto al final podría dar algunas más explicaciones de cómo lo hemos hecho. Voy a parar en español y hacer un breve comentario en inglés, simplemente para dar una cápsula a nuestros colegas coreanos. What I've just presented was a status of the epidemiology of COVID-19 in Mexico, and highlighted the concern that we have in all the strategies of mitigation to try to flatten the curve. We are at a critical point in Mexico in the next few weeks where we're going to see, we will continue to see a curve in an exponential increase. We have flattened the curve with all the strategies the government has enacted. The platform that I'm presenting, it represents a coordinated effort from the public and the private sector, where individuals across Mexico are organizing themselves with a national coordination. And we have developed or presented a plan that consists in 5 different pillars. The first pillar is the prevention of healthy individuals, the infected, and we're trying to bring into Mexico more testing. The Mexican government has not pursued an aggressive testing policy, and we're pushing that agenda. We're also providing a strategy at the state level to decrease the probability of healthcare workers to be infected, and we are providing different protective personal equipment to the public hospitals through a coordinated effort at the state level. The private sector also work with the government to increase the hospital capacity by creating a very coordinated strategy with hospitals in the private sector
with cooperation to the public sector. And we're also providing teaching tools online and through courses and certification to the public sector to increase the capacity of individuals to provide proper care for patients with COVID-19. So the effort that or the platform that I'm representing to you today, it's a coordinated effort from the private sector to provide to the states different tools to work in concert with the government to provide mitigation, to provide increased capacity and training and reactivation of the economy in the near future. With this, I close and I pass the microphone to Laura, and thank you for your attention. Muchas gracias, doctor Torre. Excelente presentación. La verdad que muy ejemplificativa. Y al igual que el doctor Park, yo creo que pone sobre la mesa el espíritu que hay en esta comunidad, el Global Development Learning Network, en donde nos interesa la colaboración, el compartir experiencias, el trabajo público-privado, el compartir mejores prácticas. Entonces, creo que está en el espíritu y en el ADN de esta organización y es lo que nos une a todos los países. Su experiencia muy valiosa. Seguramente muchos colegas nos están preguntando ya si los cursos se pueden compartir. Ya usted nos dirá en el momento de preguntas y respuestas, porque ya tengo varias solicitudes en el chat de poder compartir ese conocimiento también. Pero bueno, pasemos ahora, antes de entrar a preguntas y respuestas, con la doctora Silvia Adame, que es nuestra representante de la comunidad de práctica en tecnología de la salud del Global Development Learning Network, directora de innovación, investigación y desarrollo en Blauton, México. Ella está desde Guadalajara, en donde trabajando con colegas de la Universidad Autónoma de Guadalajara y del Hospital Los Ángeles también nos van a comentar algunas de las acciones que están llevando a la práctica para poder mitigar este gran reto que tenemos en México y en Latinoamérica, en el mundo. Adelante, Silvia. Silvia, ¿nos escuchas? Hola, buenas tardes, good morning. Vamos a continuar con la doctora Carla Romo. La doctora Carla Romo es médico especialista, anestesióloga, intensivista en el Hospital Ángeles del Carmen. Además, profesora del Programa Internacional de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. En pantalla pueden ver una breve semblanza de la doctora. La doctora nos presenta el tema protocolo de atención en Jalisco para pacientes con COVID-19. Adelante, doctora. ¿Se me escuchan? Adelante. Hola, buenas tardes. Casi noches aquí en México. Hoy vamos a platicar un poquito sobre las estrategias que se están haciendo en el estado de Jalisco, los protocolos que se están siguiendo. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Para entender un poquito estos protocolos, vamos a ver muy brevemente algo que, bueno, ya a estas alturas espero todos sepamos, y si no sabemos, pues un poquito de información al respecto. Ya sabemos que los coronavirus existen desde hace mucho tiempo, son patógenos que son humanos y están en animales, y fue a finales del 2019 cuando surge este nuevo coronavirus en Wuhan, en China, y fue hasta febrero del 2020 cuando la Organización Mundial de la Salud ya designa el nombre como tal a la enfermedad que ocasiona el virus como COVID-19, que simplemente significa la enfermedad de coronavirus que emerge en el 2019. El virus que causa esta enfermedad no es COVID-19, el virus es un virus respiratorio que causa una infección severa, una respuesta inflamatoria severa del sistema respiratorio, y que por sus siglas en inglés se llama SARS-CoV-2. Algo que es muy importante para entender cómo es que todas estas estrategias se desarrollan, tanto aquí en Jalisco como en México, como en el resto del mundo, es la transmisión. Y algo que es extremadamente importante decir es que hasta este momento el entendimiento de la transmisión es incompleta. O sea, no sabemos realmente
cómo es toda esta transmisión, pero lo que queda claro es este punto, es que hay una transmisión que es persona a persona, que se ocasiona mucho por gotas respiratorias y que no sabemos por cuánto tiempo es infecciosa una persona. Todavía no lo sabemos. Puede variar dependiendo de la presentación que tenga la enfermedad, desde una enfermedad muy leve que puede ser infecciosa por 10 días, hasta una enfermedad muy severa, que son aquellos pacientes que, por ejemplo, terminan en terapia intensiva con ventilación mecánica y pueden ser infecciosos hasta por 20 días, incluso más en algunos estudios. Y un gran problema que tenemos es que hay individuos asintomáticos. ¿Eso qué significa? Que hay personas que no desarrollan ningún síntoma de la enfermedad y que la base de esto se traduce a una persona que cree que es sana, convive con más personas y las infecta en su creencia de ser sana. Aparte de todo esto, en materia de los trabajadores de la salud, algo que es muy importante es que el riesgo de la transmisión va a variar dependiendo del tipo. No es lo mismo estar expuesto a un paciente que tiene una gran cantidad de replicación de virus, como un paciente que va a requerir ventilación mecánica, que exponerte en un lugar donde hay a lo mejor un portador asintomático o alguien que simplemente no siguió completamente todas las recomendaciones para prevenir la infección. Aparte de todo esto, tenemos la contaminación de superficies que va a variar dependiendo de la temperatura, la humedad, que son propios de ciertos lugares o de ciertas regiones, como aquí en México, pues no es exactamente igual que en otros lugares del mundo, pero la importancia de esto todavía no queda completamente clara. Y el hecho de que hasta este momento no sabemos cuál es el rol que juegan los animales, que pudieran ser simplemente objetos para la transmisión o sí como tal portadores de la enfermedad que pudieran funcionar como vectores, que significa que transmiten directamente la enfermedad con expresión de algunas partes de ella. Ahora, ya todos sabemos cuáles son los factores de riesgo para tener una enfermedad severa, que es tener enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión. Y algo muy importante que mencionar en México es que todas estas enfermedades o muchas de estas enfermedades que nos predisponen a una enfermedad severa por COVID o por una expresión severa de la enfermedad COVID-19, vienen ligadas de una manera muy importante con algo que es el síndrome metabólico. Y desafortunadamente en México sabemos que 3 de cada 4 mexicanos a nivel nacional van a tener obesidad o un problema de sobrepeso que muchas veces se traduce a un síndrome metabólico y que va a desencadenar algunas de estas enfermedades que hará la expresión más severa, digamos. Ahora, la mortalidad puede variar dependiendo de la región. La que tenemos aquí proyectada ahorita está basada en la población en China, en uno de los múltiples estudios que hay, que es un tipo de población que se asemeja un poquito a lo que tenemos aquí en México, sobre todo en la distribución de la edad. Pero es muy importante recalcar que aquí cuando vemos estos índices de hospitalización y de fatalidad no pueden ser o no deben ser traducidos de una manera literal hacia nuestra población, porque tenemos extremadas variables que van a hacer que nosotros o tengamos más fatalidad o más índices de hospitalización dependiendo de las características de nuestra población. Entonces, esto solo nos sirve para darnos una idea. Francamente, creo que nos vamos a quedar cortos por múltiples deficiencias que tiene nuestro sistema. Ahora, hablando del estado de Jalisco, pues para ponernos un poquito en contexto, todos aquellos que no conocen México y no conocen Jalisco, pues, la situación geográfica del estado es que se encuentra al oeste de México, es un estado bastante grande, es importante a nivel nacional, tiene 12 regiones, 125 municipios, su capital es Guadalajara, y hay una frase importante que dice que Jalisco es México, y esto es porque muchas de las expresiones o muchas de las cosas que de manera internacional se conocen de México vienen precisamente de este estado, siendo quizá la más importante de todas el tequila. Todo el mundo sabe qué es el tequila, pues viene de Jalisco. Entonces, otra cosa muy importante que decir es que somos el tercer lugar en la economía nacional. Entonces, eso nos convierte en un estado realmente importante para el país. En Jalisco simplemente para 2019 teníamos 8.282.892 millones de habitantes, o sea,
es una cantidad tremenda de gente. La distribución está totalmente desviada hacia la zona metropolitana de Guadalajara, que es literalmente Guadalajara como ciudad y sus alrededores, comprendiendo varios municipios que se agregan y conforman una mancha gigantesca de urbanismo, que es la zona metropolitana de Guadalajara. Son más actualmente de 4.6 millones de habitantes, sin embargo, la cifra más precisa que tenemos es del 2010, o sea, hace 10 años, que éramos esa gran cantidad de personas simplemente en la ciudad de Guadalajara. Entonces, algo importante es recalcar la distribución geográfica de la población, que va a estar en su mayoría en esta ciudad. Ahora, ¿cuál es el panorama que nosotros vivimos con esta enfermedad? Pues bueno, el 14 de marzo surgieron los primeros 2 casos registrados en Jalisco de COVID-19 y para ese momento nos situamos rápidamente en el segundo lugar a nivel nacional de casos confirmados. Cuando decimos confirmados nos referimos a casos que están reflejados en la estadística nacional en nuestro estado. Entonces rápidamente nos vamos a ese segundo lugar y es hasta marzo 23 cuando a nivel federal se hace el comunicado de que tenemos ya transmisión comunitaria y hasta marzo 25, estamos hablando que ya el 23 estábamos diciendo que había transmisión comunitaria y fueron 2 días para declarar lo que sería la tercera fase a nivel federal, que es la suspensión de eventos masivos y de lugares de congregación de más de 100 personas. Entonces, en este punto, nosotros, o bueno, el estado de Jalisco ya se había adelantado bastante. En la fase 3 de esta prevención de aglomeraciones ya se había iniciado por parte del gobierno del estado de Jalisco aproximadamente una semana antes. Y eso se puede ver reflejado, al menos con las cifras que tenemos en la estadística, siendo que estaba Jalisco al segundo lugar, siguiendo de cerquita al que encabezaba todo, que era la Ciudad de México o el Estado de México, y posteriormente nos vamos situando bastantes lugares detrás para la densidad poblacional que tenemos. Algo que es muy importante recalcar aquí es que estas son las estadísticas que tenemos oficiales, son las estadísticas con el modelo que se propuso y con la cantidad de pruebas que se habían estado realizando hasta este punto. Para el día de ayer, el panorama que teníamos en Jalisco fueran 176 casos confirmados, con 11 defunciones. Prácticamente tenemos los municipios más importantes del estado involucrados. Obviamente Guadalajara es el lugar, o la zona metropolitana de Guadalajara es el lugar donde hay más casos registrados de COVID-19. Ahora, como bien decían previamente, pues sí, tenemos un gran problema de reportes y de pruebas que no se están aplicando. Al inicio de esta pandemia o cuando llega aquí a México, por casi un mes, nada más teníamos 2 laboratorios a nivel nacional que estaban aprobados para realizar la prueba PCR. Entonces, nuestra capacidad de pruebas era prácticamente nula. Para el 2 de abril se podía calcular que se estaban elaborando 75 PCR por cada millón de habitantes en todo el país. Queda además decir que esa es una cantidad de pruebas ridículamente bajas. Y eso nos hace que tengamos un gran problema para obtener una información real. En una conferencia de prensa reciente, el secretario de Salud estima que por el modelo que se había utilizando, que me parece no es útil en el escenario que se está viviendo actualmente, teníamos desde 8 hasta 12 casos positivos que no estaban identificados por cada positivo identificado en el récord nacional. Ahora, el 14 de abril, antier, la UDG, que es una universidad grande de aquí del estado, junto con el gobierno de Jalisco, inicia una nueva campaña que es el Radar Jalisco, que es un sistema para la detección activa de COVID-19 y el objetivo de esta iniciativa, vamos, entre ambas instituciones, es aumentar la capacidad de pruebas de Jalisco a 240 por día. Ahora, todo esto viene calculado en base, o más bien con base a una estadística que saca la Universidad de Guadalajara, en la cual la última proyección que tenemos es del 9 de abril, donde vemos que nuestra cantidad de casos positivos registrados a nivel nacional son 139 y que esto nos habla de que
los jaliscienses, que son los ciudadanos del estado de Jalisco, han estado haciendo caso de la gran campaña que se ha hecho de manera gubernamental de quedarse en casa. Eso nos dice que tenemos una estancia en casa aproximadamente entre el 60%. Sin embargo, hay que recordar que nuestros números no son reales. Eso significa que si nosotros multiplicamos este número de casos reales que tenemos por los supuestos que deberíamos de tener, vamos a darnos cuenta que realmente tenemos una estancia en casa reflejada por estadística de entre un 40 a un 30%. Claro, las medidas que el gobierno ha tomado ha sido de hacer una invitación muy importante a los ciudadanos a permanecer en casa a menos de que tengas actividades esenciales. La cosa es que entre que el gobierno lo diga y que la gente lo haga, hay una gran diferencia. Ahora, rápidamente, hablando del sistema público, como decían previamente, del sistema público de salud en México, y decimos público entre comillas, porque aunque sea público, no significa que todos los mexicanos tengan acceso a todos los institutos, cosa que no es cierto. Quizá el principal instituto público, entre comillas, que tenemos en México sería el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el cual presta servicios de manera reglamentaria a todos aquellos que cuentan con un contrato laboral formal aquí en este país. Aparte de eso, pues tenemos la Secretaría de Salud con el INSABI, que es el Instituto de Salud para el Bienestar, que es un instituto de reciente creación, pero que tiene base en una institución que existía previamente para tratar de dar atención en salud a todos aquellos que no tienen ninguna aseguranza, pero que francamente es muy deficiente. Tenemos el ISSSTE, que se encarga de dar salud o soporte de salud a todos los trabajadores del Estado. Tenemos hospitales del Ejército, que exclusivamente son para familiares y para personal del Ejército, y hospitales de Pemex, que también da aseguranza a sus empleados. Ahora, en Jalisco tenemos exactamente los mismos, nada más se agrega algo más, que es el Hospital Civil de Guadalajara, que es un hospital escuela de la Universidad de Guadalajara, pero es descentralizado. ¿Eso qué significa? Que no tiene una real relación o sustento en el gobierno, sin embargo, apoya al gobierno o está en un conjunto con él para dar atención a mucha población que no tiene ninguna otra derecho a audiencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este plan en Jalisco con todos estos hospitales? Pues tenemos una reconversión hospitalaria. Es importante mencionar que Jalisco fue el primer estado mexicano en presentar una reconversión hospitalaria o un plan de reconversión para decir cómo se van a utilizar los hospitales, y esto fue a partir del 6 de abril. Fue en este 6 de abril cuando se anuncian, aparte de los hospitales que ya se habían dicho de manera federal del Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE, así como de Sedena, que es el Ejército, se anuncia que, bueno, ambos hospitales civiles están participando, tenemos hospitales regionales y hospitales comunitarios, y algo muy importante, en una alianza entre el gobierno del estado de Jalisco y la Universidad Autónoma de Guadalajara, se decide abrir el Hospital Ángel Leaño, hospital privado, propiedad de la Universidad Autónoma de Guadalajara, para aumentar la capacidad hospitalaria, siendo así una muy importante alianza entre el gobierno y el sector privado para tratar de aumentar la capacidad en camas hasta 3,161 camas, que son la máxima cantidad que, bueno, hasta este momento tenemos en Jalisco. Una acción muy importante, ya que el hospital por sí solo aumentó de manera muy importante esta capacidad. El día de hoy, en la mañana, se anunció el proceso de contratación para médicos que van a estar en este hospital Ángel Leaño. Ahora, en la mayoría de los hospitales públicos va a haber unidades especiales de COVID. Las más importantes en este momento de la pandemia que se está viviendo en el estado de Jalisco sería en el Hospital General de Occidente, que es propiedad de la Secretaría de Salud, en el Hospital Civil Juan y Menchaca, que convirtió un área que estaba designada para otras cosas en un centro COVID y que está aislada en este momento del resto del hospital, en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, donde también un área que antes era para pacientes geriátricos y aislada del resto del hospital se convirtió también en un centro COVID inclusivo.
Ahora, el gobierno nos presenta una estructura que es para el cuidado de los pacientes, en la cual sugieren que un médico intensivista, haciéndose cargo de 5 médicos de otras especialidades o generales, podrá hacerse cargo de 25 intensivistas. Les digo en este momento que pues esto no va a funcionar, y enfermeras intensivistas en la misma estructura. Ahora tenemos algo muy importante que desde siempre en México tenemos, y aquí en Jalisco, una falta de protocolos hospitalarios y de involucrar autoridades en muchos de estos hospitales, y eso hace que los médicos mismos tengan que crear sus propios protocolos. Pero bueno, son bastante buenos, la verdad. En cuanto al cuidado privado, solamente 5 instituciones van a hacerse cargo. Cabe mencionar que para que estas instituciones entren al cuidado de los pacientes, tendrá que ser bajo aseguranza privada. Hay protocolos que se están aplicando en las instituciones privadas, sin embargo, pues no todos se siguen de manera estricta, desafortunadamente. Y bueno, como gran problema que vamos a tener es que la sociedad mexicana carece de disciplina de una manera muy importante, siguen sin seguir las recomendaciones, que tenemos aparte un mal uso de las precauciones de contacto, el uso de cubrebocas y guantes, y aparte pues que iniciamos con violencia contra los trabajadores de la salud. Aunado a esto, que los médicos y enfermería y todos los profesionales de la salud han tenido que estar comprando su material, cosa que pues definitivamente no va a ser funcional. Pero bueno, aún así se siguen con el propósito de trabajar y de tratar de hacer las cosas de manera más segura posible para todos. In a very fast way, as a summary, we will say that this disease, we haven't understood it yet, and we are not prepared to it. We are about to see how it will behave in Mexico, and despite the efforts, it will cause a major disaster. Jalisco seems to be one of the most prepared states, it seems to be, and even with that, we will see a big problem according to the society in the one way. Thank you for your attention. Muchas gracias, doctora Carla. Vamos a pasar con la doctora María Zavala. Es especialista en inmunología. La doctora Zavala, profesora investigador y coordinadora del Programa Internacional de Medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara, con el tema Respuesta inmune en COVID-19. Adelante, doctora. Doctora Zavala. Can you hear me now? Can you hear me now? ¿Sí? Okay, sorry, I forgot to unmute my microphone before sharing my screen. Okay, so you can see my screen now. Sylvia already created a presentation for me. Thank you very much. And today I am going to talk about the immune response during COVID-19. And I'm about to switch to Spanish. At the end, I will make a brief summary again in English, and I'll be happy to answer your questions if you happen to have some. Bien, los objetivos que tenemos para esta plática entonces es primero hablar muy brevemente sobre el coronavirus y la infección que causa, que es COVID-19. Vamos a hablar brevemente sobre lo que es la respuesta inmune y voy a dar un poco más de énfasis a lo que se refiere a la inmunopatología que está asociada con el desarrollo de COVID-19 o más bien la complicación de COVID-19. Y finalmente aportaré unas consideraciones sobre el tratamiento y sobre la prevención de casos, sobre todo en las poblaciones que están en riesgo de desarrollar una patología severa, y finalizaré con unas conclusiones en inglés. Casi se me acabó el tiempo. Bien,
Bien, el coronavirus, la estructura del virión del coronavirus la podemos ver en esta imagen. Es un virus que contiene RNA en el centro. Es el virus más grande que se conoce de RNA y tiene 4 proteínas estructurales que posteriormente veremos son importantes para lo que es la respuesta inmune, principalmente la proteína S. Existen 4 géneros. Los que causan infecciones humanas son los géneros alfa y beta, y en el caso de este nuevo coronavirus que se ha denominado SARS, es del género beta. La infección se conoce como COVID-19 y es importante decir que tiene una reproductividad bastante alta, mucho más alta comparado con el de la influenza. Y la forma en la que causa la patología es, los virus típicamente tienen que entrar a las células del huésped para poder replicarse. Este virus utiliza un receptor que se llama receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 para poder entrar en las células y dentro de las células se replica. Este receptor se encuentra expresado en gran cantidad en la orofaringe, también en las vías respiratorias altas y en los neumocitos tipo 2 en los pulmones. Una vez que se activa, puede llevar al desprendimiento de una parte del receptor y liberar la enzima que por sí sola puede ocasionar un incremento en la permeabilidad vascular de los pulmones y también tiene la capacidad de interactuar con macrófagos. Esto está asociado a lo que va a ser una respuesta inflamatoria patológica que después veremos. Este COVID-19 presenta diferentes manifestaciones clínicas, pero las que más frecuentemente se han visto en todo el mundo es fiebre, tos seca y fatiga. Y hay un porcentaje disminuido, entre el 15 y 20% de pacientes que va a desarrollar un síndrome de insuficiencia aguda respiratoria, que es la causa número 1 de muerte asociada al COVID-19. Los factores de riesgo para presentar esta manifestación severa es individuos hombres mayores de 60 años que padezcan una o varias de las siguientes comorbilidades, como son hipertensión, enfermedad cardiovascular, obesidad y diabetes, entre otras. La mortalidad se estima entre 0.5 y 8%, sé que es una cifra bastante amplia, pero la variabilidad depende en la capacidad que tengan los países para hacer un diagnóstico oportuno y obviamente el sistema de salud. En cuanto a cambios en el tejido, podemos ver que los pacientes que desarrollan esta enfermedad severa tienen una infiltración importante de células del sistema inmune, acompañada de edema, y podemos ver cambios en el pulmón con deterioro de los alveolos, principalmente afectación de los neumocitos tipo 2 y daño a las paredes de los vasos que están rodeando estos alveolos. En esta imagen, en el inciso A, podemos ver cómo normalmente está un alveolo en el pulmón rodeado de un capilar en donde no existe inflamación y no existen cambios en el tejido. En el inciso B podemos ver una inflamación leve en donde aparecen ya los primeros infiltrados de células del sistema inmune, en este caso macrófagos alveolares, y tenemos que reconocer 2 tipos de células en el alveolo, los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. El neumocito tipo 2 es el que expresa este receptor que les mencionaba previamente, con el cual el virus puede interactuar y se gana la entrada a la célula para infectarla. Una vez que la infecta, podemos pasar a lo que es el escenario C, que es la hiperinflamación, en donde este macrófago alveolar ya se ha activado porque detecta la infección que está presente en el alveolo y entonces empieza a producir citocinas que van a incrementar la inflamación en ese tejido, haciendo cambios importantes en las células epiteliales, que son las que forman ese capilar o que están dentro del capilar y evitan que exista extravasación, es decir, que se salga el líquido que está en ese capilar. Y al activarse, lo que sucede es que las células endoteliales se encogen y entonces existe extravasación de plasma que va a ir a dar directamente al tejido y que va a entorpecer la función normal de los pulmones. Ahora vamos a hablar sobre la respuesta inmune. En el panorama general tenemos que las respuestas inmunes son esenciales para controlar y eliminar todas las infecciones virales.
también tenemos escenarios en donde se presentan inmunopatologías. Es decir, hay una enfermedad inmune que es excesiva o que se ha prolongado por demasiado tiempo. Esta inmunopatología, específicamente en los pulmones, puede interferir con el intercambio de gases y, por lo tanto, con una función vital para los individuos. Es importante conocer esta interacción entre este nuevo virus y el sistema inmune para poder aportar en 3 campos. Uno es el de reconocer a aquellos sujetos que están en riesgo de desarrollar enfermedad severa, es decir, mejorar el diagnóstico oportuno. 2, reducir la respuesta inflamatoria de los pulmones de pacientes que tienen COVID-19 mediante el uso de tratamientos que sean mucho más específicos. Y número 3, prevenir la infección. Y en esto es un poco lo que es el desarrollo de vacunas. Antes de hablar sobre tratamiento, prevención y vacunas, vamos a describir de manera general lo que es la respuesta inmune. Y es obvio que necesitamos conocerla para poder hacer los cambios que previamente les mencioné. Dentro de la respuesta inmune tenemos 2 brazos muy importantes. Es la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. No voy a ahondar mucho en detalles, pero es importante que reconozcan que hay diferentes células que participan en cada uno de los brazos de la inmunidad. Y la otra cosa que también es importante es notar que después de la entrada de un microbio o de un patógeno, la primera forma de inmunidad que se activa es la inmunidad innata. En apenas unas horas, las células del sistema inmune innato están listas para reconocer el patógeno y lo más importante es que van a condicionar una respuesta inmune adaptativa. Es decir, ellas le dan la mano a la respuesta inmune adaptativa para que inicie con los eventos que necesitan producirse posteriormente para finalmente eliminar ese antígeno o ese microbio. Dentro de las células del sistema inmune adaptativo podemos reconocer a los linfocitos B. Probablemente ustedes ya saben que son los responsables de producir anticuerpos. Posteriormente vamos a hablar un poco más sobre ellos. Y linfocitos T, que también vamos a ver que se dividen en células T cooperadoras y células T citotóxicas, ambas muy importantes para la eliminación de los virus. Bien, hablando entonces ahora sí sobre la respuesta inmune en el COVID-19. Dijimos entonces que vamos a empezar con la activación de la respuesta inmune innata. La respuesta inmune innata o las células que caracterizan a la respuesta inmune innata son macrófagos, células dendríticas. ¿Se acuerdan del macrófago alveolar que vimos en la imagen previa? Bueno, ese es un ejemplo de una célula del sistema inmune innato. Estas células pueden reconocer la presencia de antígenos por medio de unos receptores que se llaman PRRs, que van a reconocer patrones que están presentes en estos microbios. En el caso del COVID-19 ya dijimos que es un virus que tiene un RNA de cadena simple que tiene que entrar en las células para sobrevivir y por lo tanto se asocia a o produce más bien una infección intracelular. Entonces los receptores que tengamos dentro de nuestras células van a ser esenciales para reconocer esos patrones y poder activar a las células del sistema inmune innato. En este caso nos referimos a los receptores tipo TOL que están dentro de endosomas y que pueden reconocer estos patrones. Principalmente el TLR7, pero no es el único que tiene la capacidad de reconocer estos patrones. Lo más importante de este reconocimiento es que la célula pueda activarse. ¿A qué me refiero con activarse? A que los factores de transcripción que se encuentran en el citoplasma puedan translocarse al núcleo y entonces iniciar de proteínas que van a ser necesarias para continuar con esta respuesta inmune. Dentro de los factores de transcripción tenemos NF-kappa beta y también IRF. Especialmente el IRF va a ser muy importante en esta respuesta inmune porque la consecuencia es la producción de interferones tipo 1. Los interferones tipo 1 son muy importantes para prevenir la replicación de más virus y acotar esa producción de virus para que no se infecten más células. Se ha visto que aquellos que logran producir una gran cantidad de interferones tipo 1 están asociados con una menor producción de virus y por lo tanto una enfermedad menos severa. Se ha visto que el previo virus, el SARS-CoV-1, produce hasta
antagonistas virales que pueden modular esta vía y por lo tanto permitir que la replicación del virus continúe. Aún no sabemos si esto es también cierto para el SARS-CoV-2, pero es muy probable que sí, y probablemente eso está relacionado con aquellos individuos que desarrollan un curso más severo. Ahora, una vez que la célula se activa, además de la producción de interferones tipo 1, otra de las funciones importantes de la respuesta inmune innata es hacer la presentación a células del sistema inmune adaptativo, y es ahí donde empieza la respuesta inmune adaptativa. Recuerden que toma más de un día para que la respuesta inmune adaptativa inicie, y realmente después de 7 días es que empezamos a ver los efectos de esta respuesta inmune adaptativa. Hablamos de la activación de células T cooperadoras o linfocitos TCD4 positivos. Tienen como principal función la producción de citocinas para la activación de otras células como los macrófagos, los mismos células TCD8 positivas o linfocitos citotóxicos, y también tienen un papel fundamental en ayudar a las células B para que las células B puedan producir más y mejores anticuerpos. Y cuando digo más y mejores anticuerpos, no solo me refiero a los que van a ayudar a eliminar los virus o prevenir el esparcimiento de los virus o que los virus contagien a otras células, sino que también están asociados con una protección. Son anticuerpos de memoria que van a quedar en nuestros organismos y que van a prevenir un contagio, o más bien una infección, con ese mismo virus si es que nos contagiamos por segunda vez. Respecto a los linfocitos T citotóxicos, su función es clave en infecciones virales, y lo que hacen es que eliminan todas las células que se encuentran infectadas. Entonces, como podrán ver, la activación de la respuesta inmune innata y la activación de la respuesta inmune adaptativa es suficiente para recuperarnos de una infección viral. Y aquí tenemos la presentación de un caso de un sujeto que resultó positivo para COVID-19. Afortunadamente, en 10 días logró eliminar la infección, pero lo más importante que podemos ver con este ejemplo es la cinética de las células en sangre periférica y cómo a partir del día 7, importantemente podemos ver un aumento en la cantidad de células TCD8, también hay un aumento en la cantidad de células TCD4, ambos hacen un pico en el día 9 y posteriormente disminuyen ya que el antígeno se ha eliminado. En la parte de arriba podemos ver también que a partir del día 7 aumentan la cantidad de células que se encargan de la producción de anticuerpos, así como células T cooperadoras que también son necesarias para la producción de anticuerpos de memoria. Ahora, la mayoría de los casos esto es lo que sucede y se puede eliminar el virus. Pero, ¿qué pasa en ese 15 a 20% de casos en donde la enfermedad se vuelve severa hasta poner en riesgo la vida del paciente y entonces ya estamos hablando de una inmunopatología? Bueno, pues se ha visto que los pacientes que ingresan a la unidad de terapia intensiva o de cuidados intensivos tienen un aumento significativo en citocinas que se producen primordialmente por la respuesta inmune innata, pero no solamente por la respuesta inmune innata. Y este aumento en la cantidad de citocinas inflamatorias es lo que se conoce como tormenta de citocinas. Otro hallazgo importante en los pacientes que ingresan a la terapia intensiva es que tienen linfopenia, es decir, tienen un número disminuido de células T. Lo que algunos autores han descrito es que estos pacientes se quedan atrapados en la respuesta inmune innata, es decir, no logran hacer la conexión con la respuesta inmune adaptativa para hacer la conversión, activación de células T citotóxicas y producción de anticuerpos que tengan esta capacidad de eliminar o de limitar el esparcimiento del virus. Hay una situación que viven principalmente los pacientes senectos, se llama inmunosenescencia. Y estos son cambios en el sistema inmune que están asociados a la edad y también están asociados a la presencia de enfermedades inflamatorias crónicas. Esto es algo que tienen en común todas estas poblaciones vulnerables de las que hemos hablado, que están en riesgo de desarrollar una enfermedad seria.
Y lo que tienen es dos características importantes. Una es que disminuyen la cantidad de células naive o células vírgenes, es decir, células que nunca se han encontrado con antígenos antes. Y la otra es que tienen un estado de inflamación persistente de bajo grado, que se conoce como inflammaging, que podría estar respondiendo a esta pregunta de por qué estos pacientes no son capaces de hacer una conexión o coordinar la conexión con la respuesta inmunitativa y por otro lado favorecen la producción de inflamación. Bien, finalmente hablaré de las consideraciones que se han tenido para el tratamiento. Importante destacar que el tratamiento es para los casos severos. Afortunadamente, la mayoría de los casos se resuelven solos. Hay algunos que ni siquiera se dan cuenta que estuvieron enfermos. Se han sugerido varias aproximaciones para el tratamiento. Se sugiere también que se tome en consideración dependiendo del tiempo en el que se presenta el paciente. Es decir, al inicio de la enfermedad es importante usar antivirales, pero conforme la enfermedad va progresando y se empieza a ver un patrón inflamatorio importante, entonces es necesario añadir algo más que logre disminuir esa respuesta inflamatoria. Sin embargo, aquí también hay que tener mucho cuidado porque ninguno de estos tratamientos está establecido como estándar de oro para tratar pacientes con COVID-19. Todos se están haciendo varios estudios para tratar de dilucidar cuál es la mejor manera o cuál es la mejor aproximación para los pacientes con COVID-19, dependiendo del tiempo en el que se encuentren. Pero hasta el momento, el manejo es de soporte para los pacientes que tienen estas enfermedades severas y sí existe mucha investigación en torno, pero hasta que no tengamos resultados que sean realmente concluyentes, no podemos asegurar que un solo tratamiento sea mejor que otro. Por otro lado, también quiero hacer un breve comentario sobre la prevención de la enfermedad. Por ahí estuvieron circulando algunas publicaciones sobre el uso de la vacuna BCG y voy a andar un poquito más en la siguiente diapositiva, pero antes de eso, solamente asegurarles que hasta el momento no existe una vacuna disponible. Sin embargo, hay varias aproximaciones de varios laboratorios públicos y privados que están tratando de sacar una vacuna que pueda ser preventiva. Sin embargo, esto va a tomar algún tiempo y la única medida que tenemos en este momento para prevenir los contagios, especialmente en la población vulnerable, es el aislamiento social, la cuarentena extrema en aquellos pacientes que resultan positivos y en sus familiares, y esa es la única manera en la que podemos evitar la transmisión en este momento. Esta diapositiva nada más es para mostrarles el número de estudios que están registrados ya en los sistemas nacionales de salud en Estados Unidos. Se están registrando más cada día, muchos son nuevos, todavía no están reclutando pacientes, pero como pueden ver, muchos están tratando diferentes drogas comparadas con placebo, es decir, son estudios clínicos randomizados que van a proveer la mejor evidencia que podemos obtener después de realizar un estudio de investigación. Hay algunos que utilizan combinaciones de drogas, hidroxicloroquina, antivirales, etcétera, etcétera. Pero bueno, aún tenemos que esperar para los resultados. Finalmente, solo quiero hablar un poquito más sobre el uso de la BCG. Salieron por ahí algunas publicaciones, las cuales debo decir todavía no pasan por el proceso de revisión que normalmente un artículo o un manuscrito debe de someterse. Y están buscando una asociación entre los casos de COVID-19 y la mortalidad asociada a COVID-19 en una mano y en otra mano las políticas respecto a la administración de la vacuna BCG de los países. Su hipótesis es que existen diferencias en los casos de COVID-19 y que están en asociación con el uso de la BCG como una política de los países que la implementan. La razón de esto es que hay beneficios inmunológicos que provee la vacuna BCG y creen que eso es lo que está detrás de por qué hay una asociación entre el uso de la BCG y una disminución en el número de casos o mortalidades asociadas a COVID-19. Hay que decir que la BCG funciona como un booster del sistema inmune, pero que este booster solamente dura poco tiempo, que no es específico
y que no es suficiente para tener una respuesta inmune protectora. Finalmente, decir que esta memoria que está asociada a la respuesta inmune innata por la cual la BCG puede funcionar como booster, en algunas ocasiones funciona de manera opuesta y en vez de producir una activación del sistema inmune, realmente puede inducir hacia la presencia de tolerancia, que sería todo lo contrario. Ahora, la pregunta es, ¿verdaderamente existe una relación causal entre la no aplicación de la BCG y el aumento en el número de casos de COVID-19? Y la verdad es que no existe un mecanismo biológico que realmente pueda explicar esta asociación. Además, existen otros confusores que no se han acotado en estas publicaciones y que por lo tanto probablemente brinden una mejor explicación. Y dentro de estos factores debo resaltar el hecho de que no se reportan el número de casos que realmente existen, sobre todo en Latinoamérica. Existe una publicación en donde se demostró que la edad era realmente la razón de la explicación por qué en algunos países de Latinoamérica y en otros países donde se implementa la vacuna BCG como política nacional, el número de casos es menor. Y ustedes pueden ver aquí la gráfica en donde existe una correlación con la edad y el número de casos, es decir, la edad explica en todas las situaciones, independientemente de la política que tenga el país, el número o el aumento de casos. Se hizo una regresión lineal y se vio que el único factor que tenía significancia estadística era la edad, seguido del ingreso del país y la vacunación no fue significativa. Entonces, es seguro decir que la BCG no tiene un efecto causal sobre la incidencia de COVID-19. Aún así, existen 2 estudios clínicos randomizados que se están llevando a cabo en donde se usa la BCG, pero hay que decirlo que se usa como un booster inmediato, o sea, se está aplicando en este momento a aquellos que están en riesgo, que son trabajadores de la salud, y veremos cuáles son los resultados que ellos aportan en términos de que pueda o no mejorar la respuesta inmune de manera aguda. Y por otro lado, solo decir que la administración de BCG tiene que tener mucho cuidado porque si el individuo ya está infectado y es un individuo en riesgo de desarrollar una enfermedad seria, entonces el riesgo puede ser todavía más alto porque recuerden que estamos induciendo una respuesta proinflamatoria. Entonces hay que tenerlo en consideración antes de cambiar las políticas de prevención. So finally, as conclusions, I can say that SARS-CoV-2 has emerged as an exceptionally hardy and contagious virus. We have fever and pulmonary symptoms to predominate in this disease. Coronavirus are recognized by toll-like receptor 7, and it will result in early production of type 1 interferons, which are necessary for appropriate control of infection. Most of the neutralizing antibodies against coronavirus are actually targeting the S protein and the N protein. And we don't know how well is this protection going to be for the production of these antibodies. That's something that we need to find out. There are individuals that are at the highest burden of severe disease, which are older adults and patients that have chronic inflammatory conditions. We think it is due to immunosenescence. And patients with severe diseases might succumb to RDS, and supportive care is the mainstay of therapy. So current successful anti-pandemic measures, and we already saw that with the example from Korea, have included extensive testing, contact tracking, and strict quarantine. So that's the most important strategy that we have so far, and we need to take care of our older adults. And that will be all from my side. I'm available if you have further questions. Thank you very much for your attention. Muchas gracias, doctora Zavala. Y ahora cedo la palabra a la doctora Laura Ruiz. Gracias, Laura. Bueno, pues muchísimas gracias a todos nuestros conferencistas. El tiempo es corto, mucho que platicar, mucho que compartir. Y los invitamos a que accedan a las páginas que se han desarrollado de GDLN Global y de GDLN LAC
para que puedan ustedes compartir la información que consideren necesaria. Ahí vamos a poner las conferencias de todos los que participaron hoy, la información para que todo el mundo pueda usarla. Y ahora me gustaría, now I would like to pass the virtual mic over to my dear friend Haiyun, who will coordinate the question and answer session and who will offer the final remarks. Haiyun? Thank you so much, Laura, and thank you to all of our speakers today. So there were quite a number of questions coming up on our YouTube chat feed. So I'm going to go over to Sejong. I think Paul has identified 1 or 2 questions for our speaker, Professor Park, and I believe Lizzie also has a question or 2 for our other speakers in Mexico. So if I may just go over to Paul first in Sejong. Thank you. Over to you, Paul. Thank you very much, Professor Yoon. We have collected just a couple of questions from our YouTube chat. I have a question for Professor Park. Number 1 is, does Korea have an algorithm or protocol system on how to handle suspected COVID-19 cases in the community? Okay, we have an epidemiological investigation system. It's like the police who trace the criminals. We ask them, where did you go? Whom did you meet last for a week? So through that way, we have to find out where the person get the virus and who will be the possible person can have virus. So this is, if you lie to the investigator, then fine up to $2,000 or imprisonment of up to 2 years. And also we use smartphone technology, tracing cell phone location and CC camera, or all those kind of things. So people know that they cannot lie, because once you lie, then through CC camera or cell phone location tracing system, it will be found out. So as of now, really, the few lie about where they go and where do they meet. So through that way, we could find out who get the virus and possible person who can have virus. Okay, thank you very much. Just one more question. Does Korea have a national ID system? And if yes, did it help with the COVID-19 response? Yeah, we have national ID system. Without that, it's hard to control. So when you visit the doctor, then doctor already can see your record about what country you visited last for a month. So we can find out that this person can have virus or not. And also, doctor can see what kind of disease you have. So is it fatal or what, severe or mild, that they can notice that. So through that way, we trace them. And also ID, we use ID to distribute the mask. So once you buy mask from any drugstore, then it's there already. So you cannot buy from other drugstores or use that way. So we use the ID system. And yeah. Just last quick question. Is there a mobile app in Korea to detect infections? Yes, we have mobile system, but like you know, no confirmed patient on the street. So even the mild ones, they are in life therapy center. But still we have application that provides smartphone notification when approaching within 100 meters of a confirmed patient visit point. Means this person are confirmed and last 3 days or a week. If you visit this place, and if I go near there, then it alarms you. So we have that application system. But any confirmed patient cannot be their private home or cannot be outside. Everybody, severe one in the hospital and mild one is, like I told you, life therapy center. Thank you very much, Professor Park. That will be all questions for the Korean side. Can I go to Lizzie for any questions for the speakers from Mexico? Thank you, Paul. Hola, doctoras, muchas gracias. Y al doctor por sus comentarios. Tenemos un par de preguntas.
La primera pregunta, quien desee contestarla, ¿qué tan importante es la colaboración intersectorial? Academia, sociedad civil, gobierno, iniciativa privada para combatir el COVID-19. Creo que el doctor Torre podría contestar porque básicamente fue el tema de su conferencia, Lizzie. No sé si sigue ahí el doctor Torre Amione. Doctor Torre. Hola. Si quieres, Lizzie, prácticamente no sé si se encuentra el doctor Torre ahí con nosotros todavía, pero prácticamente su conferencia y la experiencia que vivimos aquí en Nuevo León ha sido que el trabajo intersectorial y las alianzas público-privadas son fundamentales para trabajar. Incluso el profesor Park al final de su conferencia nos decía que el gobierno no lo puede todo, que los ciudadanos colaboraron, que los individuos estuvieron trabajando, incluso llegaron a tener una producción excesiva de mascarillas. En México, los 5 pilares que él presentó en al final de su conferencia, pues hablan de esa interacción y el mismo presidente de México hace unos días habló de esa alianza entre los hospitales privados y los hospitales públicos para generar una alianza y un servicio en bien de la comunidad. Gracias, Licia. Adelante con la siguiente. Muchísimas gracias. Para una pregunta para la doctora Carla Romo, nos mencionan que China es el país con mayor población del universo, sin embargo ha tenido mucho menos fallecimientos que Estados Unidos, Italia y España. ¿Podrían decir entonces de estos 3 últimos países cuáles son los errores que han cometido? Pues es complicado como enumerar los errores de todos, pero quizá lo más importante sería decir que no se empezaron las medidas de aislamiento a tiempo en algunos lugares, en otros no se siguieron de la manera adecuada como se debieron de haber seguido desde un inicio, y lo más catastrófico posiblemente en países como México y general posiblemente en toda Latinoamérica será la falta de empatía y de educación en la población que hace pues que no se sigan las medidas a pesar de que se apliquen a tiempo. Muchísimas gracias. Una última pregunta para la doctora María. ¿Cómo incrementar los interferones tipo 1 en el organismo? Hola, buenas tardes. En realidad, los interferones tipo 1 son unas citocinas que se producen de manera natural cuando las células del sistema inmune reconocen la presencia de una infección. No existe una fuente natural de interferones, porque por ahí estuvieron circulando varios audios que decían que al comer cierto tipo de alimentos uno obtenía esos interferones. Eso no es verdad. La forma de producirlos es únicamente mediante la activación de células de la respuesta inmune innata. Muchísimas gracias. Pues serían todas. Over to you, Haiyan. Thank you so much. I think with that, we'd like to close today's session today. First of all, thank you for everyone around the world for joining us. We ask you to please stay tuned and check our gdlnglobal.org website or like us on our GDLN Global Facebook page for updates and additional information. We hope to have a follow-up session on the economic implications of COVID-19 shortly, so please be on the lookout for that session as well. And allow me to once again thank all of our speakers today. These are all experts in high demand lately, so we really appreciate the time you've spent with GDLN and our global audience. And once again, I'd like to close with the advice that we've been sharing since this pandemic started.
Everyone, please shelter in place if necessary, practice social distancing, and remember to always wash your hands. Stay safe and see you all again soon. Thank you, everyone.